El peso de los actos. Si el muerto no reconoce la verdad debido a su mal karma, a pesar de la ayuda que haya recibido para la visión penetrante, se le llama por su nombre diciendo: Noble hijo, escucha, tienes que padecer estos sufrimientos porque son el fruto de tus propios actos. Ruega a los tres raros y sublimes que te han de proteger. Y si no sabes rezar de esa manera, si no sabes mediar sobre el gran símbolo, y si no te concentras sobre tu yidam divino, verás a tu buen genio, nacido simultáneamente contigo, contar tus actos benéficos con guijarros blancos, y simultáneamente vendrá tu genio malo y contará con piedras negras todos los actos perjudiciales. Sentirás un gran miedo, una angustia y un disgusto que te harán temblar y mentir diciendo: no he hecho nada malo. Entonces el Dios de la muerte dirá: voy a consultar con el espejo de tus actos. Y, mirando el espejo, aparecerán nítida y claramente el bien y el mal. Tu mentira será absurda. Entonces te atará una soga al cuello y te arrastrará. Te degollará, te arrancará el corazón y te desgarrará las entrañas, lamiendo tus sesos, bebiendo tu sangre, devorando tu carne, royendo tus huesos. Pero tú no puedes morir, aunque estés despedazado, y te volverás a levantar, y siempre vuelto a despedazar. Tendrás que soportar grandes sufrimientos, pero nada temas cuando se cuenten los guijarros blancos. No tengas miedo, no mientas, no temas a llama, puesto que no eres más que un cuerpo mental. No puedes morir realmente, aunque te despedacen y te corten en trocitos. Como tu naturaleza en realidad consiste en vacuidad, no tienes nada que temer. En efecto, los diferentes emisarios de la muerte son tus propias proyecciones, tus ilusiones. Su forma está vacía. En cuanto a ti, tu cuerpo mental, que manifiesta las acciones de tus tendencias latentes, es vacuidad. La vacuidad no puede perjudicar a la vacuidad. Lo que no tiene ninguna característica no puede perjudicar a lo que carece de toda característica. La fuerza de tus propias ilusiones, no existe ningún emisario de la muerte, ningún genio bueno o malo, ningún ogro de cabeza de buey que venga del exterior. Reconócelo. Reconoce que todo eso es el bardo. Súmete en la contemplación del gran símbolo. Medita. Y si no sabes sumirte en esa meditación, busca entonces saber quién tiene miedo y date cuenta de que no consiste en nada, de que no eres más que vacuidad. Se le llama el cuerpo de vacuidad, pero esa vacuidad no es nada en sí. En este caso, el pensamiento tengo miedo y el conocimiento de ese pensamiento es el cuerpo de gozo, que es lucidez deslumbrante. Vacuidad y lucidez no son dos cosas separadas. La vacuidad es lucidez y la lucidez es vacuidad. Ahora se descubre y permanece en su estado increado la indisociabilidad de la lucidez y de la vacuidad, el conocimiento desnudo. Es el cuerpo esencial. Su propia energía natural se eleva en toda su posibilidad. Hace aparecer todo. Es la compasión del cuerpo de emanación. Noble hijo, mira sin distraerte, reconoce esto realmente y con toda certeza te convertirás en Buda en la perfección de los cuatro cuerpos. No te distraigas. En eso reside el límite entre el despertar de los Budas y la ilusión de los seres vivos. Como este momento es de suma importancia, si te distraes, te encontrarás hundido para siempre en la ciénaga de los sufrimientos sin poder liberarte jamás. Este instante puede cambiarlo todo. Este instante es el que puede hacer de ti un Buda. He aquí lo que ocurre ahora.
Si bien todas las apariciones del estado intermedio han surgido ante ti, no has podido reconocer la verdad a causa de tu eterna distracción. Por esta razón has tenido que padecer este miedo y esa angustia. Si sigues aún distraído, se romperá el hilo de la compasión y llegarás a un lugar en el que no existe ninguna probabilidad de liberación. Estate, pues, vigilante. Introducción para aquellos cuya experiencia espiritual es insuficiente. Comentario. El bardo recomienda dos métodos para quienes no saben meditar, ya quienes no han podido ayudar a las instrucciones anteriores. Dirigir sus pensamientos a Avalokitesvara y meditar sobre el amor. Avalokitesvara es uno de los grandes bodhisattvas llenos de compasión para todos aquellos que sufren. Había prometido libremente a uno de los Budas de antaño que auxiliaría a todo ser humano que rezase con fe en su nombre y que le llamase en su ayuda con confianza. Esa es la razón de que todo tibetano aproveche cualquier minuto libre para tomar su rosario y recitar Om Mani Padme Hum, visualizando al poderoso Bodhisattva. Todo un pueblo acostumbra así a llamar en su ayuda al Bodhisattva Avalokitesvara cuando algo horrible le amenaza. Todo tibetano tiene tal costumbre de este ejercicio que puede practicarlo fácilmente en los peores pavores del estado intermedio. El segundo ejercicio está directamente ligado a este. Se concentra uno sobre todos los seres vivos, deseándoles que posean la alegría libre de todo sufrimiento y el estado de tranquilidad del espíritu. Ya sea un gran lama o un simple laico, todo tibetano reza esa oración a diario. Estos dos ejercicios liberan al espíritu de todas las emociones negativas y turbadoras, y al llegar a la aplicación del ritual de los muertos, puede hacer frente a todas las imperfecciones humanas sin vacilar. Si luego dice que el muerto no debe irritarse cuando los que han quedado en la tierra se ponen a despedazar animales, esto nos indica que en el momento de la redacción de este texto existían aún los sacrificios de animales según una costumbre no búdica. La tradición tibetana actual interpreta de otro modo ese párrafo. Se degollaría un cordero para la comida servida en casa del difunto en honor de numerosos invitados, lamas y monjes que acudían a celebrar la ceremonia. En esta fase del estado intermedio es importante que el muerto tenga pensamientos cada vez más positivos. Ya no tiene que considerar sus faltas pasadas, sino ver a través de su frágil envoltura la luz de la vacuidad increada. En los tibetanos esta actitud se va adquiriendo a lo largo de la existencia. Al occidental le parece ingenuo y carente de sentido crítico, pero la experiencia humana siempre ha demostrado que el hombre se vuelve semejante a lo que cree. Cuanto más se deje llevar el hombre por la crítica y la disputa, más desarrolla un espíritu de discusión. Según la enseñanza del Buda, el análisis consciente de los conflictos no es la mejor forma de superarlos. Todas las enseñanzas tántricas intentan transformar lo impuro en puro. Ese tema se ha desarrollado a propósito de la familia de los 5 Budas en el comentario de introducción a la segunda parte de esta obra. Fin del comentario. Se ayuda al muerto a obtener la visión penetrante de forma a que llegue a ella aun cuando antes no hubiera llegado a su conocimiento. En el caso de que el muerto sea un laico que no sepa meditar, se pronuncian las siguientes palabras. Noble hijo, si no sabes cómo meditar, recuerda al Buda, al Dharma y al Sangha, así como al compasivo
Avalokitesvara. Rézale con devoción, medita sobre el hecho de que todas esas apariciones terroríficas son Tushidam, el Señor de la gran compasión. Recuerda a tu lama y el nombre secreto que te dio en la tierra con ocasión de tu iniciación tántrica. Díselo a Shama, el rey de la muerte. Aunque caigas por un precipicio, no sufrirás daño. Renuncia, pues, al miedo y a la angustia. Al pronunciar estas palabras, se ayuda al muerto a obtener la visión penetrante, y éste alcanza la liberación si no lo había hecho hasta entonces. Pero ¿cómo es posible que no alcance aún la visión penetrante y que no obtenga la liberación? Hay que volver a llamar al muerto por su nombre y decirle estas palabras que son de suma importancia. Noble hijo, tus impresiones van a proyectarte a estados de alegría y de sufrimiento, como si se te lanzara una catapulta. No te dejes, pues, invadir por ningún sentimiento de atracción o de repulsa. Si tienes que renacer en los mundos celestes, se te aparecerán las visiones de esos mundos celestes. Mientras que si los familiares que has dejado tras de ti matan a muchos seres vivos, eso provocará unas apariciones impuras que saldrán a tu encuentro y te causarán una gran ira, obligándote a renacer en los infiernos. Por eso, hagan lo que hagan aquellos que has dejado tras de ti, no sientas ningún enfado, sino concéntrate en la meditación sobre el amor. Si te sientes aún apegado a los bienes del mundo que dejaste tras de ti, o si te pones a odiar a quienes quieren apoderarse de aquellos, aunque no sepan que esos bienes están destinados a otros, deberás renacer en los infiernos o entre los espíritus desdichados, y sin embargo, podías haber renacido en mundos mejores. Aunque te sientes aún apegado a los bienes dejados detrás de ti, no podrás ni obtenerlos ni utilizarlos. Renuncia, pues, a desear ávidamente esos bienes que dejaste tras de ti. Échalos lejos de ti. Toma la firme decisión de abandonarlos, quien quiera que sea quien haya apoderado de ellos. No seas posesivo. Antes, al contrario, permanece en la indiferencia y concentra tus pensamientos ofreciendo tus bienes en sacrificio a tu lama y a los tres raros y sublimes, permaneciendo en el estado de indiferencia ante los bienes materiales. Cuando se recitan el Kamkani y la purificación del mundo de las existencias impuras en tus funerales, los poderes supranormales que posees bajo el efecto de tu karma te permiten ver que los rituales se llevan a cabo de forma incorrecta por parte de este o de aquel oficiante, con desidia, distracción y no observancia de los votos. Como consecuencia de ello, perderás confianza y pensarás, se están burlando de mí. Al pensar de ese modo, te invadirá la desesperación y la tristeza. No solamente no tendrás devoción, sino que dejarás de creer y eso te hará descender a los estados de existencia inferiores. No es solo inútil, sino muy perjudicial emitir tales juicios. Por eso piensa que, por incorrecta que sea la ceremonia celebrada por los sacerdotes que quedaron tras de ti, ese aspecto incorrecto de tus percepciones procede de las impurezas de tu karma que se refleja como en un espejo. En efecto, ¿cómo podría lo incorrecto resultar de las palabras del Buda? Piensa que eso procede de la gran acción impura de tus propias impresiones. Esos oficiantes, sus cuerpos es el Sangha, su palabra es el santo Dharma, su espíritu tiene la naturaleza de Buda. Piensa, pues, que te amparas en ellos. Llénate de aspiración hacia ellos, que tu visión sea pura. Si lo es, todo cuando emprendan aquellos que has dejado tras de ti será beneficioso. Es capital tener esa visión pura, no lo olvides.
aunque debas renacer en uno de estos tres estados de existencia inferiores, en el momento en el que las impresiones de esos estados inferiores se eleven a ti, serás plenamente feliz en cuanto veas que tus allegados que quedaron atrás practican el Dharma según una conducta pura, libre de acciones adversas, y que los lamas y los maestros se entregan de cuerpo, de palabra y de corazón durante las ceremonias religiosas. Gracias a esa actitud, aunque hubieras debido renacer en uno de los tres estados de existencia inferiores, renacerás en un mundo mejor. Por eso, es muy importante que evites la visión impura y que, lleno de una devoción y de un respeto imparcial, lo veas todo como si fuera puro. Ten pues cuidado. Noble hijo, en resumen, tu espíritu sin soporte es liviano y móvil, y cualquiera que sean los pensamientos que se eleven en él, buenos o malos, son muy poderosos. Por eso no pienses en las malas acciones, sino recuerda la práctica del bien. Y si no has realizado buenas acciones, lleno de visiones puras y de devoción, dirige tus rezos a tu Yidam. Reza a tu Yidam y al muy compasivo Avalokitesvara. Concentrándote, di esta plegaria. Ay de mí, separado de mis amigos, tengo que errar solo. En el momento en el que las formas vacías, que no son sino mis propias proyecciones, me asaltan, se dignen los Budas concederme su fuerza de compasión que me liberará del miedo, de la angustia y de los espantos del estado intermedio. Si tengo que sufrir por culpa de mis malas acciones, así pueda mi Yidam liberarme de ese sufrimiento. Cuando retumban los miles de truenos del son de la verdad en sí, la conciencia universal, así puedan convertirse en los sones del mantra de 6 sílabas. Ahora que debo padecer mis acciones sin posible escapatoria, llamo en mi auxilio al Señor de la compasión. Ahora que padezco los sufrimientos engendrados por mis tendencias inconscientes, así se me aparezca la bienaventurada luz, la clara luz, la meditación que es la felicidad. Recita esta plegaria con devoción y serás llenado y llevado al buen camino. Ten la seguridad de que no se te engañará. Esto es de suma importancia. Después de recitar esta oración, le viene a la memoria al muerto, le da ánimo y le permite alcanzar la liberación. Se procede de este modo varias veces a causa de la influencia de las malas acciones que impiden conocer la verdad. Por eso es muy importante repetir esa oración varias veces. Aparición de los futuros reinos de existencia. Una vez más se llama al muerto por su nombre diciendo: Noble hijo, si has sido incapaz de comprender lo que se puso ante tus ojos anteriormente, a consecuencia de ello el cuerpo de tu vida precedente se desvanecerá, cada vez más dándole paso al de tu vida futura. Sentirás una profunda tristeza y pensarás: cualquiera que sea el cuerpo que haya de tener, voy a tratar de buscar uno, ya que sufro tanto. Y, dando tumbos, te precipitarás hacia todo cuanto se presenta. Entonces lucirán sobre ti las 6 luces de los 6 reinos de existencia. La luz más intensa brillará allí donde tus acciones pasadas te hagan renacer. Noble hijo, escucha. ¿Qué son, pues, esas 6 luces? El tenue resplandor blanco de los dioses, el resplandor rojo de los titanes, el resplandor azul de los hombres, el resplandor verde de los animales, el resplandor amarillo de los espíritus ávidos y el resplandor gris humo del mundo de los infiernos. Estos 6 resplandores se te aparecerán
y tu cuerpo tomará el color del resplandor en el que habrás de renacer. Noble hijo, como se trata aquí ahora de las instrucciones claves, medita sobre ese resplandor cualquiera que sea, como si fuera el Señor de gran compasión. En el momento en el que se te aparece ese resplandor, medita pensando, es el Señor de gran compasión. Esto es de suma importancia y de profundo significado, puesto que es la forma de evitar un renacimiento. Medita largamente sobre tu Yidam divino. Aparece como un espejismo, pero sin naturaleza propia. Es lo que se llama el puro cuerpo ilusorio. Entonces ese Yidam se va desvaneciendo progresivamente a partir de sus contornos hacia el interior. Permanece sin captar nada en unión de la vacuidad y de la lucidez que no consiste en nada. Luego vuelve a meditar sobre tu Yidam, luego sobre la clara luz, meditando así alternativamente. Después de eso, habiéndose desvanecido tu conocimiento desde sus confines hacia el interior, allí donde hay espacio, hay espíritu. Allí donde hay espíritu está el cuerpo de vacuidad. Permanece sin artificio en el cuerpo de vacuidad, el no ego del que nada se produce. Al ser imposible todo renacimiento en ese estado, serás un Buda. Cierre de la puerta de la matriz. Comentario. El lama intenta por última vez ayudar al espíritu del muerto a obtener la visión penetrante. El muerto se siente cada vez más impelido a tomar una forma. Los 5 métodos que se enseñarán aquí no presentan elementos nuevos. El muerto tiene que concentrarse sobre su Yidam. Tiene asimismo que reconocer a su lama y a la Madre Divina en la pareja de sus futuros padres que se unen. Tiene que renunciar al odio y a la codicia, puesto que nada existe en realidad. El espíritu es pura vacuidad, es luz. Las fases embrionarias se analizan a continuación según el esquema hindú clásico, es decir, que se describe no la forma del embrión, sino su consistencia, fluidez, opacidad. Me ha parecido necesario respetar esa representación para seguir de acuerdo con el sentido del texto, aunque sorprenda al occidental. Lo mismo ocurre con la descripción de los diferentes continentes a los que el muerto quiere ir a encontrar una forma humana. Esos continentes no son tal y como los conoce el occidental, son una especie de mundos separados por mares. La comprensión del Bardo Todol no exige otros comentarios. Basta con considerar que estos elementos pertenecen a la concepción clásica hindú del mundo. Fin del comentario. Aquellos que tienen poca costumbre de la meditación no comprenderán y estarán confundidos. Tendrán que pasar entonces por la puerta de la matriz. Por eso la enseñanza del cierre de la puerta de la matriz es tan importante. Se llama al muerto 3 veces por su nombre diciendo: Noble hijo, si no has reconocido antes la verdad, te parecerá que subes y que vas hacia adelante o que desciendes. En ese momento medita sobre el gran compasivo como si fuera tú mismo. Recuérdalo. Entonces se te aparecerán de nuevo violentas tormentas, la nieve, el granizo, las tinieblas, y tendrás la sensación de que te persigue una muchedumbre. Aquellos que no tienen ningún mérito creen llegar a un lugar miserable. Aquellos que tienen mérito creen llegar a un lugar bienaventurado. Entonces se te aparecerán, oh noble hijo,
los signos de los continentes y de los lugares en los que renacerás. Escucha sin distraerte las enseñanzas que son ahora de gran importancia, y aun cuando antes no hayas comprendido la enseñanza, pese a que yo haya tratado de hacer que alcanzaras la visión penetrante, ahora comprenderás. Es importante que observes entonces cómo se cierra la puerta de la matriz. Hay dos métodos. Por una parte, impedir al sujeto acercarse a la puerta de la matriz. Por otra, impedir que el objeto, que es la matriz, sea penetrado. He aquí la enseñanza para impedir que el sujeto que quiere penetrar en la matriz lo logre. Oh noble hijo, cualquiera que sea el Shidam que hayas elegido, visualízalo claramente, insustancial, inalcanzable, como el reflejo de la luna en el agua. Aparece, pero no tiene ninguna naturaleza propia. Es como un espejismo, como el reflejo de la luna en el agua. Si no tienes Shidam, piensa que es el Señor de compasión. Luego deja que ese Shidam se difumine y medita sin punto de mira en unión de la clara luz, lucidez del espíritu y de la vacuidad. Esto es de un significado profundo y permite evitar el retorno a la matriz. Medita sobre esto. Si no se puede hacer nada y se está a punto de entrar, he aquí la enseñanza para cerrar las puertas de la matriz. Escucha y repite después de mí lo que se dice en la oración de los principales versos del bardo, y haz como yo. Ay de mí en el momento en el que se me aparece el bardo del devenir. Voy a concentrar mi espíritu en una sola cosa y tender a prolongar la fuerza de mi buen karma. Una vez cerrada la puerta de la matriz, tengo que alejarme de ella. Es el momento en el que la perseverancia y la visión pura son necesarias. Abandona la envidia, medita sobre tu lama y sobre su paradero. Se pronuncian claramente esas palabras recordándoselas a la memoria del muerto. Es importante tener atentamente en cuenta el sentido de estas palabras y ponerlas en práctica. He aquí su significado. En el momento en el que se me aparece el bardo del devenir, significa que ahora está cerrando en ese bardo del devenir. La prueba está en que no puedes ver el agua en el reflejo de tu rostro y que tu cuerpo no tiene sombra. Es la prueba de que tu cuerpo no es más que el producto de tu mental y que estás unido a un cuerpo material de carne y de sangre. Ahora tu espíritu tiene que permanecer firme e inquebrantable en su resolución. La firmeza de esa resolución única es de extrema importancia. Hay que dominar a tu espíritu como un caballo llevado por las riendas. Todo aquello a lo que aspires se realizará para ti. No pienses, pues, en las malas acciones. Al contrario, recuerda las enseñanzas, las instrucciones liberadoras, las iniciaciones y la transmisión oral de los textos, como la liberación por la escucha en el estado intermedio, etc., que recibiste en vida. Tiende a prolongar los resultados de tu buen karma. Es capital. No lo olvides. No te distraigas. Ahora es cuando puedes subir o bajar. Si te dejas llevar un solo instante por la pereza, ahora eso acarrearía sufrimiento sin fin. Mas si tu aspiración está entera, ahora es cuando obtendrás la felicidad para siempre. Mantén tu espíritu por las riendas y tiende a prolongar el efecto de tu buen karma. Ya ha llegado el momento de cerrar la puerta de la matriz. Dicho está,
Acuérdate de dar media vuelta cuando esté cerrada la puerta de la matriz. Ahora es cuando la perseverancia y la visión pura son necesarias. Eso significa que ha llegado el momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es cerrar la puerta. Existen 5 modos de cierre, por eso debes recordarlo. Noble hijo, en ese momento se te aparecerán visiones de hombre y mujer uniéndose. Al verles, no te inmiscuyas entre ambos. Recuerda, por el contrario, la enseñanza y medita sobre el hecho de que esa pareja es tu lama y su paradero. Venéralos y hazles ofrendas, poniendo en ello todo tu espíritu. Venéralos con devoción e implora su enseñanza. Entonces se cerrará la puerta de la matriz. Pero si de esa forma no logras cerrar la puerta y estás a punto de entrar en la matriz, medita sobre tu lama y sobre su paradero, como si fueran tu Shidam, quien quiera que sea, o el Señor de la gran compasión, Padre Madre. Hazle ofrendas con el pensamiento. Lleno de devoción, piensa que tienes la dicha de comportarte perfectamente. Así se cerrará la puerta de la matriz. Pero si no pudieras llegar a cerrarla y te encuentras a punto de entrar en la matriz, he aquí el tercer método para conjurar la atracción y la aversión que te harían renacer. Hay 4 clases de nacimiento. 1, el nacimiento por el huevo. 2, el nacimiento por la matriz. 3, el nacimiento milagroso. 4, el nacimiento por el calor y la humedad. De estas 4, el nacimiento por el huevo y por la matriz son semejantes. Como se ha dicho, verás unirse a un hombre y una mujer. En ese momento, a causa de tu aversión, entrarás en la matriz y te convertirás en caballo, en ave, en perro o en ser humano, o en algo parecido. Si tienes que convertirte en hombre, te ves a ti mismo aparecer como varón y experimentas un sentimiento de odio hacia tu padre y una atracción celosa hacia tu madre. Pero si has de convertirte en mujer, te ves como hembra y experimentarás un sentimiento de celos odiosos hacia tu madre y un sentimiento de atracción y de codicia hacia tu padre. En esas condiciones es como entras en la matriz y en el mismo instante en que se encuentran el óvulo y la simiente, sientes la alegría innata y en esa dicha te desvaneces. El cuerpo, primero sustancia líquida, luego sustancia sólida, crece. Luego, cuando abandonas la matriz y abres los ojos, ves que eres un perrillo con existencia propia. Antes habías sido un ser humano y ahora te has convertido en perro y estás obligado a soportar los sufrimientos de una vida en la perrera o en la chochiquera o en el hormiguero, como un insecto en su agujero, un ternero, un cabrito o un cordero. Ya no puedes volverte atrás. Tendrás que padecer el mutismo y toda la suerte de penalidades en un estado de gran estupidez y de ignorancia. Así darás la vuelta, encadenado a la ronda de los 6 estados de existencia entre los seres infernales y los espíritus ávidos, en medio de tormentosos sin cuento. No hay mayor violencia, mayor miedo, mayor espanto que ese. Ay, 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 qué terror tan grande. Aquellos que no han recibido la enseñanza de un lama caerán en los precipicios y en los abismos del ciclo de las existencias, en donde serán eternamente hostigados por abominables sufrimientos.
Escucha, pues, mi enseñanza. Te he dado las instrucciones para cerrar la puerta de la matriz, conjurando a la atracción y a la aversión. Escucha estas palabras y recuérdalas. Luego, después de haber cerrado la puerta de la matriz, recuerda que tienes que dar media vuelta. Es el momento en que la perseverancia y la visión pura son necesarias. Abandona la envidia. Medita sobre tu lama y sobre su paredro. Como se ha dicho, si tienes que nacer macho, sentirás una atracción hacia tu madre y una repulsión hacia tu padre. Y si has de ser hembra, la atracción será hacia tu padre y la aversión hacia tu madre. Te sentirás inundado de celos. Para ese momento existe una enseñanza fundamental. Noble hijo, ahora que la atracción y la aversión surgen en ti de esta suerte, medita de la siguiente manera. Ay de mí, los seres como yo, erran en el ciclo de las existencias a causa de sus malas acciones, a causa de su atracción y de su aversión. Y aquel que aún siente atracción y aversión tendrá que errar eternamente en el ciclo de las existencias, con el peligro de tener que hundirse largo tiempo en un océano de sufrimientos. Por eso hay que renunciar de forma absoluta a la atracción y a la aversión. Ay de mí, a partir de ahora no quiero ni odiar ni desear. Se afirma al espíritu con esa intención. Dice el Tantra que de esa manera se cierra la puerta de la matriz. Oh, noble hijo, no te distraigas. Concentra todo tu espíritu, y si hasta ahora no has conseguido cerrar la puerta de la matriz y te encuentras a punto de pasar por la puerta de la matriz, gracias a esa enseñanza, ciérrala. Piensa que en verdad nada tiene realidad y todo es ilusorio. Medita de esta manera. Ay de mí, padre y madre, agua diluviana, ráfagas, rugidos y todas las posibilidades de manifestación no son por su naturaleza más que una ilusión. De cualquier forma que aparezcan son irreales. Todo está desprovisto de verdad. Es engañoso como un espejismo. Todo es impermanente, inconstante. ¿De qué sirve apegarse a las cosas? ¿De qué sirve temerlas? Sería considerar a lo que no tiene existencia como si la tuviera. Todo no es más que proyección de mi propio espíritu, y el espíritu en sí mismo no es más que una ilusión. Como no es en un principio, nada puede venir del exterior. Puesto que anteriormente no me había dado yo cuenta de esto, consideraba a lo inexistente como algo existente y creía que lo erróneo era cierto, y como creía que era verdadero lo que era solo ilusorio, tenía que errar largo tiempo en la ronda de las existencias. Mientras no distinga de qué se trata de una ilusión, tendré que errar en el corro de las existencias, en donde me hundiré en la marisma de los sufrimientos. Todo esto es semejante al sueño, a la ilusión, al eco, a la ciudad de las musas que se nutren de colores, espejismo, ilusión óptica, reflejo de la luna en el agua. No tienen un solo instante de verdad. Lleno de aspiración, nuestro espíritu solo se concentra en eso. El pensamiento de que todo es irreal, engañoso, destruirá ciertamente nuestra creencia en la realidad. Y si estamos interiormente convencidos, se conjura la creencia en un ego. Si comprendes ahí desde el fondo de tu corazón que todo no es más que mentira, se cerrará la puerta de la matriz. Pero si no se destruye en realidad la creencia y no se cierra la puerta de la matriz y nos disponemos a entrar,
existe entonces una enseñanza profunda. Noble hijo, si no has podido cerrar de esta forma la puerta de la matriz, medita sobre la luz según el quinto método y cierra así la puerta de la matriz. Esta clase de meditación es la siguiente. Todo es el espíritu. El espíritu en sí no nace ni cesa, es vacuidad. Al pensar esto, se deja al espíritu permanecer en sí mismo tal y como es, uno con él, como el agua vertida en el agua, sin artificios, sin añadidos. Se le deja ser tal y como viene, profundamente relajado, abierto, desatado y perfectamente libre. La puerta de la matriz se cerrará sin duda para las 4 clases de nacimiento. Medita así mientras no se haya cerrado aún la puerta de la matriz. Conclusión. Hasta aquí se han dado numerosas enseñanzas, verdaderas y profundas, para cerrar las puertas de la matriz. Así, es imposible que un ser humano, ya sea de calidad superior, media o incluso limitada, no quede liberado. ¿Y cómo? Primero, como el principio consciente dispone de una evidencia, puede oír cuanto digo, pero esa evidencia discurre del sujeto hacia el objeto, por eso no se puede conservar. Segundo, aunque antes estuviera ciego y sordo, dispone ahora de todos sus sentidos y puede comprender lo que digo. Tercero, como está constantemente perseguido por el miedo y la angustia, permanece sin distracción en el deseo de salir de ese estado y ahí está escuchándome. Cuarto, como su conciencia ya no tiene sostén material, puede llegar sin obstáculo a donde quiera, y como su atención es 9 veces más viva, la esencia de su espíritu, su conciencia espiritual, se ha hecho mucho más clara que en el pasado, aunque antes fuera estúpida. Ahora, por el poder del karma, puede meditar cada vez más claramente sobre cuanto se le enseña. Son las razones esenciales por las que conviene realizar los ritos de los muertos, y por eso es tan importante leer con interés la gran liberación por la escucha en el estado intermedio. Durante los 49 días del estado intermedio, aunque el muerto no haya obtenido la liberación por esta enseñanza, la obtendrá por aquella otra. Es la razón por la que es necesario utilizar estas diferentes instrucciones varias veces. Aunque hayan oído la enseñanza sobre la visión penetrante y aunque se les haya hecho hacer todas las anteriores visualizaciones, numerosos son los que no alcanzan la visión penetrante, de tan poco acostumbrados como están a hacer el bien, incluso al contrario, desde tiempos inmemoriales, tienen una fuerte propensión a hacer el mal debido a su gran ceguera. Si a causa de eso no han podido lograr cerrar la puerta de la matriz, les voy a dar una profunda instrucción para que aprendan a elegir la puerta de la matriz. Se pide ayuda a los Budas y Bodhisattvas y se ampara uno en ellos. Se llama una vez más al muerto 3 veces por su nombre, diciendo: «Oh noble hijo, difunto, escucha. Aunque antes te haya dado la enseñanza de la visión penetrante, no la has entendido. Ahora, si no consigues cerrar la puerta de la matriz, será verdaderamente el momento de volver a tomar un nuevo cuerpo. Por eso existe más de una enseñanza para elegir una puerta de la matriz. Recuérdalo, no te distraigas, escucha y concéntrate con toda energía y ten esto presente. Noble hijo, reconoce pues que ahora se te aparecen los signos y las características del mundo en el que nacerás. Distingue pues el lugar en el que has de nacer y elige con cuidado el mundo.
Si tienes que nacer en el mundo oriental de Purva-Videha, verás un lago con una pareja de cisnes. No vayas a él, recuerda que tienes que dar media vuelta, ya que si naces ahí serás colmado en abundancia de alegría y de dicha, pero como el Dharma no está entendido, no vayas. Si tienes que renacer en el mundo del sur de Jambudvipa, verás palacios magníficos. Si tienes que entrar en un nuevo estado de existencia, entra entonces ahí. Si tienes que nacer en el mundo occidental de Aparagodanisha, verás un lago con una yegua y un semental. No vayas, apártate. Es también un continente en el que reina, es verdad, un gran bienestar, pero no está extendido en Dharma. No entres en él. Si tienes que nacer en el mundo septentrional de Uttarakuru, verás un lago con bueyes o un lago alegrado por bosques. Reconoce que son esos los signos del país en el que vas a nacer, pero no entres. Aunque la vida en él sea larga y reine la prosperidad, el Dharma no está extendido. No entres, pues, en él. Si has de nacer como Dios, verás templos encantadores construidos con piedras preciosas de todas clases. Si te es posible, entra. Si has de nacer como Titán, verás un bosquecillo delicioso girando como una rueda de fuego. No entres ahí de ninguna manera. Piensa únicamente en dar media vuelta. Si has de nacer como animal, verás cavernas y precipicios y nidos de hierba a través de una espesa niebla. Tampoco entres. Si has de nacer como espíritu ávido, verás troncos de árboles negros, cavernas derrumbadas y extensiones sombrías. Tendrás entonces que padecer por toda clase de sufrimientos debidos al hambre y a la sed. No vayas allí en ningún caso, antes recuerda que tienes que dar media vuelta y alejarte. Persevera con constancia. Si has de nacer en el infierno, oirás melodías entonadas por quienes tienen un mal karma. Te sentirás obligado a ir allí a pesar tuyo y creerás cruzar sombrías regiones o rojas y tendrás que caminar por senderos negros llenos de agujeros negros. Si vas allí, caerás al infierno. Tendrás que padecer en él los males insoportables del calor y del frío, y no tendrás forma de salir de él. Por eso no tienes que meterte en medio de todo eso. En ningún caso deberás penetrar en él. Ten cuidado. Después de cerrar la puerta de la matriz, recuerda que tienes que dar media vuelta. Así es, y ahora es necesario. Noble hijo, aunque no quieras ir ahí, te sentirás empujado a pesar de todo por las furias, es decir, por tus malos actos. Como desmayado, sin querer ir, te verás obligado. Tirado por delante por furias y verdugos, te creerás perseguido por detrás por las tinieblas, por furiosas tormentas, gritos de guerra, tormentas de nieve y de granizo y borrascas de viento. Querrás huir a causa de tu angustia y te refugiarás y te ocultarás, como ya se ha dicho, en palacios, grietas de las rocas, grutas, en lo más hondo de los bosques o en la flor de loto que se cierra sobre ti. Te dará miedo salir de tu escondite y pensarás, no puedo irme de aquí. Y a causa de tu temor a salir, te aficionarás a ese escondite y te dará miedo hacer frente al exterior a todos los espantos del bardo. Y oculto en el interior, allí donde nada te amenaza, tomarás un mal nacimiento que te encadenará a numerosos sufrimientos.
es señal de que los diablos y los demonios impiden tu liberación de esos malos nacimientos. Existe para ese momento preciso una enseñanza profunda. Escucha y presta atención. Cuando te persiguen las furias o se te aparecen el miedo y la angustia, evoca en ti inmediatamente al Dagaván sublime Eruca, a Shagriva o a Vajrapani o a aquel que es tu Shidam. Su cuerpo es inmenso, sus miembros enormes, y reduce a ceniza a todos los demonios. Llama así en tu auxilio a esas espantosas divinidades iracundas. Su gracia y su compasión te liberarán de esas furias y tendrás la fuerza suficiente para cerrar la puerta de la matriz. Noble hijo, del poder de la meditación nacen los dioses, los espíritus adversos, los demonios y los espíritus ávidos cambian su concepción de sí mismos en el bardo, apareciendo entonces como espíritus ávidos, ogros o demonios con poder de manifestar toda clase de prodigios. Surgen de la transformación de su cuerpo mental. Los espíritus ávidos sumergidos en los océanos, los que vuelan por el espacio y las 80.000 clases de demonios, aparecen todos ellos de la transformación de la concepción de sí mismos, de la transformación de su cuerpo mental en el bardo. Lo mejor sería en ese momento recordar el gran símbolo de la vacuidad. Si no se logra, hay que poner en práctica lo que se mostró anteriormente, a saber, el carácter ilusorio de todas las cosas. Aunque sea imposible, no se permite al gran espíritu aferrarse a nada, sea lo que sea, sino que se medita sobre su Shidam de gran compasión y se alcanza al estado intermedio, la perfecta budeidad en el cuerpo de gozo. Noble hijo, si la influencia de tus actos te obliga a tener que entrar en la matriz, te voy a dar otra instrucción para elegir la puerta de la matriz. Escucha, cualquiera que sea la matriz que se te aparezca, no entres en ella. Si llegan las furias y no puedes evitar ir hacia la matriz, medita sobre la deidad de Ashagriva. Puesto que posees cierto poder de clarividencia, reconocerás uno detrás de otro todos los lugares de nacimiento. Elige pues con discernimiento a donde quieres ir. Existen dos enseñanzas. Una es la transferencia de conciencia en los puros campos de Buda. La otra es la que permite elegir una matriz en el cielo impuro de la existencia. He aquí cómo se dirige a los seres con facultades superiores en los puros campos del gozo del espacio. Aunque haya estado en ellos durante esas innumerables periodos de tiempo sin comienzo, he aquí, aún hoy me hundo en la ciénaga del círculo de las existencias. Tantos Budas han alcanzado el despertar y yo aún no estoy liberado. Hoy ya nada quiero de ese ciclo de existencias. Mi corazón le teme y lo rechaza sin cesar. Ahora que estás huyendo, piensa que has de nacer de forma sobrenatural en una flor de loto o en el reino del oeste llamado los campos de felicidad, a los pies del Buda Amitabha. Aspira profundamente, fijándote con diligencia en ese pensamiento de nacer en los campos de felicidad, o bien concéntrate en el reino celestial que prefieras, la perfección de los actos puros, o la alegría manifiesta, o el despliegue de la fuente luminosa, o la gloria esplendorosa, o el de los sauces tupidos, o el de Monte Potela, o en el palacio de luz de loto a los pies de Padmasambhava. Y ahí no te distraigas. Inmediatamente después nacerás en el reino celestial. Pero si deseas llegar junto a Maitreya en el reino de Tushita, con toda su concentración tienes que pensar: ahora he aquí
me ha llegado el momento, en el estado intermedio, de poder acercarme al invencible Ajita, rey del Dharma, en el reino de Tushita. Y te encontrarás entonces de forma sobrenatural en el centro de una flor de loto a los pies de Maitreya. Si eso no fuera posible, o si deseas de buen grado entrar en la matriz, o si debes entrar en ella, existe una instrucción para elegir la puerta de la matriz de los mundos impuros. Escucha pues, como antes, déjate aconsejar en cuanto al mundo en el que buscas nacer. Con tu don de clarividencia puedes verlo. Entra pues allí donde el Dharma esté extendido. Si tienes que renacer espontáneamente en un montón de basura, te parecerá que esa masa fétida que está llena de olores agradables, serás atraído por ella y renacerás en ella. Por eso, de cualquier forma que se te aparezcan las visiones, no te aferres a ellas, no demuestres ni atracción ni repulsión. Elige la matriz buena. Importa que te concentres y que pienses en esto. Ah, cuánto me gustaría nacer como salvador de todos los seres, rey que rige todo el universo, o como Brahman, semejante al gran árbol, el Sala, o como hijo de un gran santo realizado, Siddha, o en una familia con una línea de transmisión pura del Dharma, o en una familia en la que los padres tengan perfecta confianza en el Dharma. Así pueda yo obtener un cuerpo y todas las cualidades necesarias para ayudar a la salvación de todos los seres animados. Concentrado en esos pensamientos, entra en la matriz, y en el momento en que penetres en la matriz, implora a todos los Budas y Bodhisattvas en las 10 direcciones del cielo, así como a tu Siddham divino, y en particular al Señor de la Gran Compasión. Pídeles que bendigan esa matriz como un palacio divino y que te transfieran su poder de realización, iniciación, y de ese modo entra en esa matriz. Pero al elegir así tal puerta de la matriz, subsiste el peligro de equivocarse, ya que por efecto de tu karma puedes confundir la puerta de una matriz pura tomándola por una matriz impura y viceversa. Puesto que subsiste el peligro de un error, un buen consejo adquiere gran importancia en ese momento. Actúa pues de la siguiente manera. En cuanto se te aparezca la puerta de matriz pura, no sientas ninguna atracción, y en cuanto veas una puerta impura, no sientas ninguna aversión. Sin apoderarte de lo bueno y sin rechazar lo malo, tienes que permanecer en la gran ecuanimidad desprovista de afectos y de aversiones. Es la profunda instrucción clave. Excepto para el reducido número de quienes han tenido la experiencia de la realización, resulta difícil liberarse de los vestigios de esa enfermedad que son las malas tendencias. Incluso para aquellos que no pueden liberarse del afecto y de la aversión, para aquellos cuyas facultades son las más bajas, e incluso para los grandes pecadores que son como animales, puede conjurarse la suerte por la toma de refugio. Noble hijo, como no sabes elegir una matriz, si no puedes liberarte del afecto y de la aversión, cualquiera que sean los fenómenos que se te aparezcan y de los que te he hablado antes, pronuncia el nombre de los 3 raros y sublimes. Toma refugio, implora al gran compasivo. Márchate con la cabeza alta. Reconoce, pues, realmente el estado intermedio. Deja de odiar o de amar a tus allegados que dejaste tras de ti, a tus hijos y a tus hijas y a todos los seres queridos. Eso no te ha de ayudar.
ahora entra en la luz del mundo de los humanos y en la luz blanca del mundo de los dioses. Entra en los palacios de piedras preciosas y en los jardines de delicias. Se le explica esto al muerto hasta 7 veces. Luego se invoca a los budas o bodhisattvas. Por último, se lee hasta 7 veces las siguientes plegarias. Protección frente a los estados del estadio intermedio. Palabras fundamentales para el estado intermedio. Liberación del camino vertiginoso del estado intermedio. Luego se lee con voz clara el texto liberación por la aplicación de los mantras sobre el cuerpo, liberación de los agregados y rito para la liberación de las tendencias inocentes. Si se hace esto, los yogis de alta realización podrán en el momento de la muerte transferir su conciencia y no tendrán que entrar en el estado intermedio. Alcanzarán la liberación cuando penetren en el infinito de la más alta realización. Algunas personas que tengan práctica en el momento del bardo de la muerte reconocerán la clara luz y en el infinito de la suprema realización se convertirán en Buda. Aquellos que vienen después del orden de la realización pasan por el estado intermedio de la verdad en sí, en donde verán aparecer durante 2 semanas las visiones de las deidades apacibles e iracundas. En ese momento, según la irradiación de sus actos pasados y de sus cualidades particulares, algunos alcanzarán o no alcanzarán la liberación. Si uno de los medios no nos libera, otro la permitirá. Aquel que sabe reconocer las apariciones tiene la ventaja incomparable de llegar a un lugar favorable para renacer. Incluso los más viles, aquellos que son semejantes a los animales, pueden evitar caer en los estados inferiores de la manifestación si se refugian en los 3 raros y sublimes. Y después de haber obtenido el precioso cuerpo humano dotado de las 8 libertades y de las 10 adquisiciones que les abren las puertas de la práctica del Dharma, encuentra un maestro espiritual en su vida siguiente y al obtener las enseñanzas quedará entonces liberado. Si se aplican estas instrucciones en el bardo del devenir, se prolongan entonces los resultados de nuestro buen karma, como un tubo añadido a una canalización interrumpida que restablece el caudal. No es, pues, posible que quien oiga esta enseñanza no quede liberado, aunque haya sido un gran malhechor. En el momento del bardo está por una parte la compasión de todas las divinidades apacibles y airadas, los budas que salen a nuestro encuentro, y por otra están todos los demonios y todos los obstáculos. Basta en ese momento con oír esa enseñanza para que se cambien nuestras percepciones y obtengamos la liberación. Por otra parte, como el muerto no tiene ningún soporte material y como su cuerpo es un cuerpo mental, le resulta muy fácil cambiar sus percepciones. Aunque vague por el estado intermedio y la distancia que sea, puede vernos y oírnos debido a cierta clarividencia, ya que es capaz de recordar la enseñanza y de poder cambiar su pensamiento en un abrir y cerrar de ojos. Esta enseñanza es de gran utilidad, es como una catapulta o como el hecho de situar en el agua de un río un árbol gigante que 100 hombres no podrían manejar. Por el agua se le transporta en un instante a donde se quiera. Es también semejante al freno de un caballo. Por eso hay que acudir junto a todos los muertos, y al lado del cadáver un amigo ha de leer continuamente y con voz clara esta enseñanza hasta que la sangre y el suero escapen por la nariz. Durante todo este tiempo no hay que mover el cuerpo del muerto. Entre las reglas que no hay que omitir
en la aplicación del ritual, ningún ser vivo debe ser sacrificado por el muerto. Los parientes o amigos que velan al difunto no deben llorar, ni gemir, ni afligirse. Nadie debe lamentarse. Todo lo contrario, hay que hacer el bien cuanto se pueda. Hay que leer luego esta enseñanza para la liberación por la escucha en el estado intermedio, así como toda clase de textos del Dharma que se han citado, junto a esta guía que es muy eficaz. Hay pues que leer estos textos continuamente, ejercitándose a comprender el significado de las palabras y de los conceptos, ya que en el momento que la muerte es cierta y se reconocen estos signos, conviene leer por sí mismo este texto y meditar en su corazón, mientras lo permita nuestra condición física. Y cuando nos faltan las fuerzas, hay que rogar a un amigo que lea claramente el libro para nosotros. Entonces, sin duda alguna, se quedará liberado. Esta es una enseñanza que no requiere un entrenamiento perfecto, sino que libera por el mero hecho de ser visto u oído. En la profunda instrucción que libera por la lectura, esta enseñanza lleva igualmente a los malhechores sobre el camino secreto de la perfección tantrista. Y aun cuando 7 perros te persiguieran, no debes olvidar las palabras y los conceptos de esta enseñanza, ya que es la instrucción que permite alcanzar el despertar del Buda en el instante de la muerte. Incluso los Budas de los 3 tiempos no podrían encontrar una doctrina superior a esta. Esta es la quinta esencia de la liberación por la escucha en el estado intermedio, que libera a quien se encuentra en el estado intermedio y lleva a todos los seres a la liberación. Este es el texto tesoro descubierto por Siddha Karmalimpa en el monte Gampodar. Así adevenga un gran bien a las enseñanzas y a los seres vivos. Sarva Mangalam. Glosario. Este breve glosario está destinado a aquellos que aún no se hallen familiarizados con los conceptos claves del pensamiento búdico. Estas definiciones son, por tanto, muy generales. Bodhisattva es un ser que, habiendo despertado su conciencia espiritual y habiendo alcanzado la liberación perfecta, enseña a todos los demás seres el camino de la liberación del sufrimiento. Buda, todo despertar, todo desarrollo, el Altísimo que ha alcanzado su suprema iluminación más allá del sufrimiento y de la ignorancia. El Buda ha pasado de la existencia de los fenómenos a la existencia verdadera de lo increado y, a partir de ahí, se ha hecho idéntico a la verdad y a la realidad. Se distingue al Buda de nuestra era, Gautama, de la casa de los príncipes Sakya, que vivió en la India a mediados del primer milenio antes de Cristo, de los demás Budas de las épocas anteriores y posteriores, como el Buda es la pura naturaleza espiritual, la conciencia universal y la realidad. Todas las imágenes y todas las representaciones son insuficientes y, sin embargo, indican lo que es esa conciencia universal. Pero el Buda no es ni un Dios, ni un creador, ni un salvador. Muy al contrario, antes de su iluminación era un ser como los demás. La budeidad perfecta es, pues, la meta a perseguir por todos los seres. Dharma es la enseñanza del Buda, pero es también la verdad en sí, puesto que el Buda enseña la suprema realidad, la de su propio ser. Así, el aspecto personal del Dharma es el ser propio del Buda, el Dharmakaya. Karma. Este concepto expresa, en primer lugar, todo acto, luego también la suma de todas las tendencias que residen en un acto.
pensamiento o en una palabra, es decir, cierta fuerza que determina el destino del ser humano y de todos los seres vivos. Lama, maestro espiritual en el budismo tibetano, es para el discípulo idéntico al Buda, ya que transmite el Dharma. Buda y Lama son la fuente del Dharma. Es pues desear que el discípulo coloque al Lama en el mismo nivel de devoción y de confianza que el Buda. Mahayana, llamado el gran vehículo, reúne a todos los seres en la vía de la liberación y de la realización. La imagen guía del Mahayana es el Bodhisattva, la compasión por todos los seres y la firme intención de indicarles el camino de la liberación del sufrimiento es la motivación de su comportamiento espiritual. El fin de Mahayana es hacer que todos los seres sean conscientes de la conciencia espiritual que habita en cada uno y así convertirse en Budas. Sangha, comunidad de quienes siguen el Dharma y se amparan en el Buda. Concretamente y en un sentido más restringido, ese concepto designa a los monjes y monjas del Buda. Sutra, enseñanzas del Buda que se dirigen a todos aquellos que siguen el ideal del Bodhisattva. Dice la tradición que estos sutras son las palabras auténticas del Buda. Tantra, enseñanzas del Buda que se digieren solamente a un público capaz de alcanzar un conocimiento particularmente profundo. Consisten en la aplicación de diversos símbolos y rituales que permiten la metamorfosis de los fenómenos impuros de la naturaleza en naturaleza indestructible, pura como el diamante, la naturaleza de la conciencia universal. Todos los rituales tántricos y las meditaciones sirven para ejercitar y realizar esta unión mística. Yidam, fuerzas arquetipo que pueden visualizarse en el caminar espiritual. Estas visualizaciones aparecen bajo la forma de las divinidades indotibetanas y con frecuencia en actitudes aterrorizadoras. El Yidam es, pues, una aparición divina de las fuerzas arquetípicas que representan no el desarrollo espiritual actual del individuo, sino las fases finales de su desarrollo espiritual. Estas fuerzas son, en cierto modo, una instrucción preparatoria. Los Yidam no deben ser considerados dioses en absolutos. En iniciaciones autorizadas, el Lama ayuda al discípulo a tomar conciencia de su propio Yidam.